Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde la lavisión.radio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, Mayerlin, ¿cómo has estado? Buenos días, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estuvo ese weekend? Hola Luis, muy buenos días. Oye, excelente, maravilloso, de verdad que sí. Aquí adaptándonos a la nueva temperatura que tenemos ahora, que bien bajas que están por esta área, pero bueno, muy felices y contentos. Qué bueno. Oye, quiero recordarte como siempre, y como es mi deber, decirte que quedan 88 días para finalizar este año 2022. ¿Qué les parece? Sí, pasó el año rápido. Muy rápido. Y yo te digo que lo agradezco en todo caso. Quisiera decir lo mismo, pero bueno, no todos afortunadamente nos tocan años fáciles, ¿no? No. Pero bueno, para adelante, como siempre. Este año fue difícil realmente. Un año muy difícil, sí, señor. Pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en esta emisión más y por supuesto con este gran invitado que tenemos la mañana de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana de hoy, 4 de octubre del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y por YouTube, desde donde estamos transmitiendo en vivo. En la mañana de hoy tenemos una conversación muy interesante, muy actual además, y que está causando revuelo y que desde hace casi 2 semanas ocupa un enorme centimetraje en la prensa internacional. Se trata del caso de Mahsa Amini. Y para ello hemos invitado al embajador Abraham Clavero. Abraham Clavero es un amigo de vieja data. No digo cuántos años tenemos de amistad, pero porque no es, pero es una persona que se formó como diplomático en países fundamentalmente islámicos y su último destino, sin más no recuerdo ahora, fue Irán, en donde estuviste varios años. Pero bueno, como les decía, el caso de la señorita Mahsa Amini está ocupando un centimetraje importante de la prensa internacional. Incluso hasta anoche salió un video que, como te comentaba esta mañana temprano, me parece que no fue un video tomado en una escuela de Teherán. Todo lo contrario, fue un montaje. Pero bueno, como son todas las cosas, y eso tiene que ver con la oposición a los chiitas, al Islam en términos generales. Pero bueno, esta muchacha salió el lunes 13 de septiembre de su casa a Teherán. Salió desde una ciudad kurda de Sajes, en Irán, y nunca más volvió. Ella fue puesta o detenida por una de esas patrullas que guardan la moral islámica, y de ahí en adelante no se supo más de ella, simplemente se supo que murió. Abraham, ¿cómo ves el panorama? Pero vamos a empezar por donde siempre tenemos que empezar, porque yo creo que la audiencia tiene que saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero sobre todo porque hay tanta información, muchas de ellas tergiversadas sobre lo que realmente sucedió. Buenos días, Abraham, ¿cómo has estado? Buenos días para ti, buenos días para todos ustedes, buenos días para la audiencia. Bueno,
mi último puesto como funcionario diplomático fue en la Embajada de Venezuela en la República Islámica de Irán. Y me tocó realmente pues una época relativamente fácil porque el presidente de ese momento era el presidente Hatami, que es considerado como el presidente más liberal que ha tenido la República Islámica de Irán. Recordemos que Irán fue gobernado durante 2000 años por la dinastía de los Reza Pahlaví y que el último Shah de Irán, debido a la presión del pueblo iraní y la actuación del líder, del ayatollah Khomeini, pues se vio obligado a renunciar en el año 79 y de ahí surge lo que se conoce como la República Islámica de Irán. Una república que realmente está gobernada por una élite política clerical y que en el año 89, como consecuencia de que las diversas facciones que mandan dentro de la República Islámica de Irán no están lo suficientemente unificadas, sino que hay facciones, no de enfrentamiento, pero sí cada quien tiene sus posiciones. En el año 89 se hizo una reforma de la Constitución, de manera que eso le permitiera a el gobierno poder manejar los temas tanto de política interna como de política externa, y por lo tanto podemos decir que la estructura de la República Islámica de Irán a partir del 89 es una mezcla de una república clásica con instituciones tanto electivas como instituciones que ya son determinadas por el poder, y por encima de ello existe lo que se llama una teocracia, donde los clérigos tienen la autoridad por encima de todo, es decir, por encima de todo el resto de la población. De manera pues que esta es la situación. Esto es lo que ha vivido la República Islámica de Irán a partir del 79, que se consideró que con la llegada del ayatollah Khomeini iba a ser un gobierno de transición hacia una democracia islámica mucho más abierta, mucho más democrática, pero que ha demostrado que no es así, pues es realmente una teocracia, y que el pueblo se ha ido, como dicen, saturando de esta situación. Y este hecho de la muerte de esta joven, de Mahsa Amini, es pues, prácticamente como la punta del iceberg de toda la situación que vive el país, especialmente con la llegada del nuevo presidente, Raisani, que es ¿cómo se llama? Un ultraconservador, y que ha, como dicen, impuesto muchas más normas, muchas más restricciones a las mujeres y a los jóvenes. A todo esto hay que agregar toda la situación económica que vive el país como consecuencia de las, ¿cómo se llama? De las sanciones. De las sanciones impuestas por Occidente y la imposibilidad de llegar definitivamente a un acuerdo nuclear, del cual, ¿cómo se llama? Dejó de tener vigencia en el año 2018, cuando el gobierno de los Estados Unidos, durante el gobierno del presidente Trump, decidió retirarse de este acuerdo. Porque hubiera sido muy interesante, porque eso le hubiera permitido a Irán poder acceder más a los mercados petroleros y poder recuperar mucho de esos dineros que están congelados en Occidente, especialmente en Europa y en los Estados Unidos. Sí. Abraham, yo quisiera que nos ubicaras en el tema de lo que significa ser chiita y la diferencia con el sunismo. Mira, para eso tenemos que remontarnos a la época de Mahoma, a la muerte de Mahoma. Mahoma no tuvo tiempo de designar a
a quién lo iba a reemplazar, quién iba a ser su reemplazo. De manera pues que luego de la muerte de Mahoma, los diversos grupos que acompañaron a Mahoma y que permitieron que esa religión se fuera expandiendo por la península arábica, tuvieron serios enfrentamientos para decidir quién reemplazaba a Mahoma. De manera pues que eso trajo como consecuencia un cisma dentro del mundo islámico, y eso es lo que se conoce como los que se quedaron con el sunismo, es decir, las sunas del profeta, mientras que el otro grupo, el menos significativo, ya que representa alrededor del 10% de la población islámica a nivel mundial, se conoce como chiismo, porque chiismo es chialí, es seguidores de Ali, que era ¿cómo se llama? El yerno de Mahoma, y que muchos consideraban que debió ser el que reemplazara a Mahoma. Pero eso no fue así, y esto va a traer como consecuencia ese cisma que se mantiene hasta la actualidad, porque Arabia Saudita, que representa el sunismo, y ¿cómo se llama? Y la República Islámica de Irán, que representa el chiismo, pues se han mantenido enfrentadas durante todo ese tiempo. Y especialmente esto se intensificó con la llegada de los ayatollahs al poder en el 79, lo que trajo como lo que condujo a Arabia Saudita a crear el Consejo de Cooperación del Golfo a fin de enfrentar esa expansión que se va a producir, porque Irán va a comenzar un proceso de expandir su fe por todo el Medio Oriente. Vemos cómo interviene en Yemen, vemos cómo interviene en el Líbano, vemos cómo interviene en Libia, y vemos cómo durante ¿cómo se llama? La primavera árabe trató de intervenir en Bahrein y en otros países del Medio Oriente. Entonces, esa es la situación. Ahora, también ubícanos acerca de lo que significa el chiismo en cuanto a conservadurismo. Porque fíjate, yo ayer me metí en una página, deep, con una página muy importante que tiene que ver con los estudios acerca del Islam acá. Y me puse a consultarla y estaba ahí el Corán traducido. Y me dio la impresión en el capítulo 31-32, creo que se llama Nun Sorah. Ahí habla del velo, pero resulta que no te dice que tiene que ser el hijab, una cosa que va por todo el cuerpo, y que lo único que pide es que cubra el pecho, pero no es taxativo en cuanto a que. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero lo que hay es una interpretación del chiismo de cómo llevar esto. Y también vi en esa misma página que en la antigüedad quienes tenían el derecho, porque era un derecho, no un deber, de utilizar el velo, era básicamente la burguesía. Era la clase de la nobleza, pero los que eran las sirvientas o la gente que ellos llamaban la clase baja, no tenían derecho a utilizar eso. Mira, Luis, cuando hablamos de ese tema, es un tema bastante interesante, porque yo me recuerdo, yo había vivido anteriormente en otros países islámicos, y especialmente quedé muy marcado por la situación en Arabia Saudita. Arabia Saudita realmente es un país, ¿cómo se llama? Musulmán, seguidor del sunismo, pero que tiene una tendencia mucho más radical. Cuando yo lo comparé, cuando llegué a Irán, porque en Arabia Saudita en aquel momento pues las mujeres no podían manejar, las mujeres no podían trabajar, las mujeres solamente podían estudiar algunas profesiones. Cuando llegué a Irán me di cuenta que, es decir, el chiismo, que yo consideraba que era mucho más conservador, pues las mujeres trabajaban, las mujeres manejaban, las mujeres desempeñaban puestos en diversas partes de la administración pública y de la administración privada, de manera pues que, ¿cómo se llama? Hay que tomar en consideración que pues en el Islam siempre
de acuerdo con la Suna número 31 de ¿cómo se llama? El Corán, las mujeres se deben de cubrir sus cabellos y usar una vestimenta que no le permita que su figura se refleje en esa vestimenta y taparse los tobillos porque los tobillos también es una parte que el mundo islámico considera que es muy, ¿cómo se llama? Pues puede alimentar pues malos pensamientos. Malas pasiones. Qué interesante eso. Abraham, si nos permite, vamos a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la señorita Mahsa Amini, que en paz descanse. En Diálogo Internacional estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de Mahsa Amini. Abraham, estábamos hablando acerca de esa interpretación del Islam, de lo que significa ser chiita, la parte conservadora, pero me impacta el hecho, tú viviste en esos dos países, en Arabia Saudita y también viviste en Irán, pero yo tenía la impresión realmente que Irán era mucho más conservador que Arabia Saudita, ¿no? Mira, yo también tenía esa misma impresión, de verdad que yo llegué así con mucha predisposición, pero a medida que fui pasando el tiempo y que me di cuenta cómo las mujeres en Irán tenían muchas libertades, vamos a poner libertades entre comillas, ¿no? También. Pues realmente fue cambiando esa apreciación que yo tenía. Esto no ha sido una lucha fácil para las mujeres porque las mujeres han tenido que batallar para lograr esos beneficios desde la llegada del gobierno islámico en el año 79. Hay que recordar que la primera gran manifestación que se produce en Irán con la llegada de los ayatolás fue cuando el líder religioso Khomeini decide, ¿cómo se llama? Imponer la normativa del velo, ya que en la época del Shah esa normativa no era vigente, es decir, que las mujeres que se lo querían poner se lo ponían, pero la que no quería ponérselo no se lo ponía. Entonces eso trajo grandes manifestaciones no solamente en Teherán, sino en toda la República Islámica de Irán, porque las mujeres se sintieron que era como una decisión contra ellas, una imposición contra las mujeres, y llevaron a cabo grandes manifestaciones en Teherán y en otras ciudades. Desafortunadamente, pues, se impuso la decisión del líder y a partir de ese momento fue obligatorio que las mujeres se cubrieran cuando salieran a la calle. Es decir, que en su ámbito interno, en sus hogares, pues ellas podían andar sin ponerse el velo, siempre y cuando no hubiese una persona que no formara parte de la familia. Si llegara alguien que no formara parte de la familia, se tenían que poner el velo. De manera pues que las mujeres iraníes siempre han sido muy combativas y han logrado una serie de derechos que al principio no se les reconocía, y hasta ahora pues por lo menos no han podido por lo menos participar en la administración pública, desempeñar cargos importantes en los gabinetes ni nada por el estilo, de manera pues que pero por supuesto no pueden aspirar a ser candidatas a la presidencia de la República, cosas como esa, ¿no? Claro. Ahora, dinos, tú que viviste en esos países, ¿qué es una policía moral? Porque por lo que veo, no solamente hay en Irán, sino también hay en Arabia Saudita, y creo que se llama los mutai, creo que se llaman. Los mutaguas. Los mutaguas es la cosa, así que son terribles, sí. Además tenemos un colega Alberto, que estuvo en Arabia Saudita antes que tú,
bueno, no me acuerdo el apellido de él, que él estaba caminando con su esposa, pero cometió el pequeño error de agarrarle la mano y mira, le cayeron vulgarmente a palos, porque estaba... En Arabia Saudita, la policía religiosa de los mutaguas son mucho más agresivos que los visige, que es la policía religiosa en Irán. Como te digo, para la época que yo estuve, esta policía religiosa, estos famosos basijis, que es una especie de milicia paramilitar, estaban muy aplacados debido a decisiones tomadas por el presidente, ¿cómo se llama? Hatami, que, ¿cómo se llama? Moderó un poco la actuación de esta policía que realmente, pues, es muy odiada por el pueblo iraní. Pero sí, ¿cómo se llama? También existe una policía religiosa, igual que en Arabia Saudita. Y estos son los que han llevado a cabo parte de la represión en estas manifestaciones, conjuntamente con los pasarán, que ya es miembros del ejército entrenados especialmente para cualquier tipo de acciones represivas de mayor escala. Ahora, por la propia experiencia que tuve yo en esa misión, tú te acuerdas de Gladys Grillet, que en ese momento era la vicepresidenta del Banco de Comercio Exterior de Venezuela. Cuando estábamos en esa fila de hombres y mujeres, por otro lado, para salir en el aeropuerto y estar en la sala de espera, a ella se le rodó el velo y la señora que atendía le pegó un insulto en farsi, pero se lo pegó entonces yo miro al funcionario que me estaba acompañando y yo le digo, pero dígale algo, y me dijo, es mejor que se quede callada y acepte. Entonces yo le dije, es una cosa represiva, pero ¿hasta qué punto, y ahí va mi pregunta, el velo se ha convertido como en una especie de emblema político que le permite a los ayatolá, a esa clase gobernante, realmente controlar a la sociedad? Bueno, ¿cómo se llama? El velo es un símbolo, como se ha dicho, es un símbolo de la represión del gobierno de la República Islámica de Irán contra las mujeres. Las mujeres realmente, ¿cómo se llama? Es un núcleo dentro de ese país muy importante porque desempeñan funciones importantes, ¿no? No políticas, pero sí a nivel de la economía, y son mujeres muy participativas, con muy buena formación, muchas de ellas egresadas de universidades no solamente nacionales, sino también de universidades extranjeras. Y los ayatolás han visto han visto a las mujeres siempre como ¿cómo se llama? Como una amenaza a su poderío, a ese, ¿cómo se llama? A esa imposición que siempre ha existido en la mayoría de los países árabes, en casi todos los países árabes, y que en este momento están demostrando que realmente sí han logrado levantar, ¿cómo se llama? El ánimo del resto de la población, llevando a cabo grandes manifestaciones basadas en esa cuestión del velo. Ahora, en esa obligación de llevar el velo. Es tan grande el poder de las mujeres. ¿En qué radica? Es decir, en que son más combativas que los hombres, porque me da la impresión de que los hombres son los que tienen por la obligatoriedad de que sus mujeres dentro de la casa no dejen el velo, que estén permanentemente con el velo, sobre todo si van a la calle. Pero ¿en qué radica el poder de la mujer en Irán? Y lo pregunto porque, ¿por qué? Es decir, si no es la primera vez que sucede que paran a la gente en los centros comerciales o en la calle o en las bocas del metro porque el velo se les rodó, porque muestran un poquito de su cabello, ¿por qué matar a una mujer como esta?
Porque además, Bueno, mira, esta señora además viene, sus orígenes vienen de un pueblo muy combativo, además. mira, Luis, ¿cómo se llama? Las mujeres iraníes son unas mujeres muy combativas, unas mujeres que han realmente, porque les ha correspondido, han tenido que luchar por cada uno de esos derechos que ellos han podido ir conquistando. De manera pues que, a diferencia de los hombres, que bueno, es decir, que gozan de todos los derechos, las mujeres para poder obtener los pocos derechos que tienen han tenido que ser muy combativas y han tenido que hacer grandes acciones a favor de la defensa de sus derechos. Eso es lo que convierte a las mujeres iraníes, como dicen, en un elemento, en un grupo al cual el régimen actual pues le teme por esa posición tan combativa que ellas han tenido y que les ha permitido, ¿cómo se llama?, obtener beneficios, especialmente por lo menos relacionados con el divorcio, ¿cómo se llama? Cuando hay un divorcio, pues poder tener a sus hijos, tener ¿cómo se llama? La La patria custodia, potestad de sí. sus hijos durante gran parte del tiempo. Y además que en Irán han surgido muy buenas escritoras, muy buenas cineastas, y que han llevado a cabo una labor importante de la denuncia de lo que significa el régimen de los ayatolas y las acciones y su represión, no solamente contra ellas, sino contra el pueblo en general. Entonces, ellas han sido, pues, ¿cómo se llama?, una voz en el mundo islámico que todo el mundo les reconoce esa combatividad que no vemos en otras partes del Medio Oriente. Eso es lo que ha permitido que, que, que a estas mujeres iraníes, pues, el gobierno, pues, les tema en cierta forma. Sí. Además, la mujer iraní es muy bella, es una belleza muy particular, es realmente muy bella. Y esta señorita, eh, eh, Mansa Amini, de origen kurdo además, que el pueblo kurdo es muy combativo por razones históricas, que es un pueblo muy sufrido. ¿Y por qué la policía moral llegó hasta allá? Cuando, es decir, no es raro que detengan a alguien en la calle en Teherán o en cualquier otro lugar porque el velo se le corrió o por cualquier cosa o por cualquier detalle que la policía interprete que está violando la ley islámica. Es raro eso. Mira, Luis, hay dos factores que tenemos que tomar en consideración. Primero, el origen de esta joven, ¿no? Los kurdos en Irán, pues siempre han sido vistos con recelos, ¿no? Con cierto desprecio en cierta forma, ¿no? Por una parte. Por otra parte, tenemos que tomar en consideración el hecho de que hay que las mujeres, las mujeres iraníes han puesto, no las mujeres iraníes, ojo, lo que decía yo al comienzo de la entrevista, ¿no? Durante el gobierno del actual presidente de Raisi, las medidas, el control de la población ha sido endurecido, especialmente en todo lo relacionado con las costumbres islámicas. De manera pues que estos basí, ahora son mucho más estrictos en la aplicación de esas normativas. Por lo tanto, cuando consiguieron a esta joven, que tenía dos características importantes, primero que era de origen kurdo, y en segundo lugar, es decir, que llevaba el velo mal puesto, pues, ¿cómo se llama? Eso los llevó a ellos a no solamente a arrestarla, sino también a torturarla, sí. Tanto así que trajo como consecuencia su muerte. El ayatollah Khamenei acaba de lamentar, entre comillas, la muerte de esta joven,
pero ya es muy tarde, es decir, el daño está hecho y el pueblo iraní se ha alzado, se sigue manifestando, aunque ha perdido un poco de fuerza las manifestaciones, pero el domingo pasado hubo grandes manifestaciones en las universidades, y de Irán, especialmente en la Universidad de Sharif, que es la universidad más importante de Teherán. Hubo grandes manifestaciones y donde nuevamente los basiyis pues hicieron, ¿cómo se llama? Uso de esa violencia, porque es que lo además hacen con una violencia impresionante. De esa violencia realmente, ¿cómo se llama? Incontrolable. Sí, contra los estudiantes de la universidad. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con el Islam, sobre todo con el chiismo, es decir, ¿el control social pasa por controlar a las mujeres? Es lo que estoy interpretando. Claro. Hay que recordar una cosa que yo leí hace mucho tiempo y que me dejó muy marcado, es que decía algo así como, ¿cómo se llama? La importancia de mantener el control sobre las mujeres, porque cualquier cosa que suceda, cualquier acto que suceda o cualquier acción que ellas hagan, no solamente de carácter, ¿cómo se llama?, en la lucha por sus derechos, sino también en su vida privada. Eso forma parte, como dicen, de la cultura islámica, ¿no? Entonces, por eso vemos cómo las mujeres en el mundo islámico son tan controladas para evitar que cualquier acto que ellas hagan se convierta en así como una especie de bochorno para su familia y para la sociedad en general. Entonces, ese es un hecho que no solamente se pone en práctica en Irán, sino también en el resto de los países islámicos, unos con más fuerzas que en otros. Pero eso es una idea que tiene el árabe siempre en su cabeza. Sí, sí. Abraham, si me permite, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de Mahsa Amini. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero. Abraham, cuéntanos una cosa. Mira, estamos llegando ya estamos en el último segmento del programa, pero hay una tercera pregunta que te quería hacer, es ¿hacia dónde vamos? Porque la prensa internacional nos está hablando, y he seguido desde que sucedió este asesinato, he seguido pues al detalle por la prensa. Dan como caído al régimen de los ayatolás. Es decir, ¿hacia dónde vamos realmente con eso? Porque revisando, buscando información, las manifestaciones y las protestas siempre han habido en Irán, no es una cosa nueva. Siempre ha habido presos, sobre todo las mujeres, porque llevan el velo de un lado, un mechón de pelo se les salió, en fin, todas esas cosas, pues. Y una demostración de malcriadez fue lo que le pasó con el presidente iraní en Nueva York cuando lo fueron a entrevistar, y como la señora esta, que es de origen iraní, no tenía el velo, pues evidentemente él ni siquiera entró a la sala. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Mira, Luis, en primer lugar quiero aclararte algo de lo que decía yo anteriormente. El honor de una familia islámica y el honor de una sociedad islámica está en las mujeres. Por eso siempre se quiere controlar
la vida privada de estas mujeres, en su matrimonio, en sus relaciones. Es decir, se castiga cualquier tipo de desviaciones que se produzcan en ese sentido. Ahora bien, volviendo al tema, creo que, ¿cómo se llama? No podemos olvidar que este hecho que está sucediendo en Irán me recuerda mucho lo que sucedió en la primavera árabe. ¿Cómo surgió la primavera árabe? Un tipo se inmola en Túnez porque le queman le decomisan su carro donde vendía frutas, y eso trajo como consecuencia que esos videos se esparcieran, no solamente dentro de Túnez, sino por todo el Medio Oriente. No sería, es decir, no podíamos descartar que esta situación pudiera llevar a una situación mucho más complicada y mucho más difícil para el régimen de los ayatolás, porque este es un símbolo, pero es un símbolo de toda una situación que vive Irán, muy complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y el hecho de que el actual ¿cómo se llama? Líder religioso, Khamenei, pretende imponer a su hijo como el nuevo líder, en dado caso porque ya Khamenei tiene 84 años y ha tenido un cáncer de próstata. Entonces se dice que Mojtaba, su segundo hijo, podría ser el sucesor, y esto ha traído como consecuencia que dentro de la sociedad iraní, inclusive gente muy religiosa considera que esto es totalmente inaceptable, porque sería seguir los pasos de la dinastía de los Reza Pahlaví, que era una sucesión de las mismas familias. De manera pues que esto también ha causado mucha indignación. No solamente es el velo, no solamente es la situación económica tan difícil por la que pasa Irán, sino también el deseo del actual líder de imponer a su hijo como el sucesor, su sucesor, en el caso de que él fallezca, y que lo ven como si se estuviera regresando a prácticas que, ¿cómo se llama?, coinciden con el periodo de la dinastía del Chadera. Entonces, yo no creo, es decir, yo no creo que por ahora el régimen se esté tambaleando, pero sí está mirando con mucho seriedad lo que está sucediendo, porque, ¿cómo se llama?, en la medida que estas manifestaciones puedan tomar auge, no solamente a nivel de las mujeres, no solamente a nivel de los jóvenes, sino que fluya más hacia el resto de la población, la situación se puede complicar. Y podrían verse en una situación similar a lo que pasó en la primavera árabe, que trajo como consecuencia la salida de una serie de dictadores que habían gobernado durante más de 30 años, como era el caso de Mubarak en Egipto, como era el caso de Gaddafi en Libia, como era el caso de Ben Ali en Túnez, solamente por nombrar algunos, ¿no? Entonces, ojo con esta situación, ¿no? Sí, pero aun cuando hay un bloqueo de internet, que sale muy poca información de Irán, que todos los medios, sobre todo los medios internacionales, están bloqueados por las medidas tomadas por el ayatolá, por el propio presidente. Aún así, porque tienes toda la razón cuando hablas de la primavera árabe, de cómo surgió, pero en ese momento no hubo y se pudo qué sé yo, enviar videos, comunicarse con los demás, y eso calentó pues el movimiento político pues que llevó a hacer esos cambios en Túnez. Mira, eso es verdad, Luis, eso es verdad, pero el gobierno de Irán ha logrado, ¿cómo se llama?, controlar todos los medios, ¿cómo se llama?, todos esos medios
el WhatsApp, ¿cómo se llama? El Telegram, ¿cómo se llama? Facebook, todo eso ha sido totalmente controlado. Y no solamente eso, sino que a todas aquellas personas que se hayan manifestado, que se manifestaron en favor de estas manifestaciones, muchos han sido detenidos. Sí. Hay gran cantidad de personas detenidas simple y llanamente por haber escrito su apoyo a este tipo de manifestaciones. De manera pues que hay que tomar en consideración ese aspecto, más el hecho de que la estructura, ¿cómo se llama? De la vigilancia que existe en Irán es sumamente desarrollada con los pasarán y con los basijis, lo que lleva a cabo pues una represión donde tú no tienes ningún derecho a ir a reclamar, ¿cómo se llama? A solicitar una investigación por la muerte de un familiar o por la detención de un familiar. Tanto es así que ¿cómo se llama? La persona que escribió primero de la muerte de esta joven, de la Mini, la periodista Hamadi, está detenida por el hecho de haber, ¿cómo se llama? Informado. Hecho público el asesinato de esta joven. Sí. Vemos cómo inclusive el gobierno ha amenazado a varios miembros de la selección de fútbol que va a jugar el Mundial, de sacarlos de la selección porque varios de ellos han escrito mensajes de apoyo a las mujeres por estas manifestaciones. Han sido detenidos escritores, han sido detenidos, ¿cómo se llama? Gente que tiene ONG clandestina, y realmente pues la situación de represión es muy fuerte en Irán en este momento. Ahora, fíjate, veo varias cosas. Primero que definitivamente el Islam, el chiismo, la religión está sirviendo como un anclaje de la teocracia. Y en segundo lugar, el profundo apoyo, que es lo que yo interpreto desde acá, como te dije, desde acá. Yo estoy viendo las cosas desde la barrera. El apoyo de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, es enorme a la teocracia. Exacto. Y eso fue lo que sucedió en la primavera árabe, porque el ejército y la policía se le voltearon a estos dictadores, a Mubarak, a Ben Ali, al mismo Gaddafi. Entonces no tenían ese apoyo de seguridad, y pues eso trajo como consecuencia la caída de estos dictadores. Pero no es en este caso. Pero no en este caso. En este caso, ¿cómo se llama? Las estructuras represivas de el gobierno de Irán, pasando por el ejército, pasando por los basijis, pasando por los pasarán, es sumamente fuerte y mantienen ¿cómo se llama? Un apoyo total al régimen de los ayatolás. Ese es un hecho, eso hay que reconocerlo. Sí. Sobre todo no hay ningún militar que hasta ahora se haya atrevido a escribir un solo mensaje en apoyo a estas manifestaciones. Sí. Además vi las declaraciones de lo que sería el presidente de la Asamblea Nacional iraní, en donde pide que se investigue y la conducta de la policía moral, pide además que otro trato, porque no se deben arrestar a personas por violar normas de vestimenta. Y eso también es interesante, pero yo lo asumí como que vamos a calmarnos, vamos a buscar un poquito más de conciliación y acercarnos un poco más a lo que dice el Corán. Esa es mi interpretación, pero te digo que es de acá, porque el Corán no te establece taxativamente que tiene que ser el yihad obligatorio. Me parece interesante esa acotación. ¿Tú sabes por qué, Luis? Porque a lo mejor estas manifestaciones no van a traer como consecuencia la caída del régimen, pero sí van a traer como consecuencia la conquista de algunos derechos y de flexibilizar esas normas tan rígidas que
se le aplican a las mujeres con respecto a el uso del velo. Excelente, eso. Porque durante mucho tiempo las mujeres iraníes han tenido que luchar para conseguir los otros derechos. Entonces se dice que posiblemente esta podría ser el corolario de estas manifestaciones, sería que no le va a quedar más remedio que flexibilizar esas normativas. Si se quieren mantener en el poder, van a tener que se quieren mantener en el poder. Exactamente. Sí. Oye, Abraham, te agradezco mucho este tiempo que me has dado, esta hora de conversar de este tema tan interesante, y es un tema que sigue generando centimetraje en la prensa internacional por su importancia, pero creo que la importancia está en esta última que tú nos dijiste. Esto, si bien no va a hacer caer a los ayatolás del poder, pero sí va a permitir que algunas luchas, algunas reivindicaciones que quieran las mujeres se les vaya a dar con un poquito más de flexibilidad. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Mayerly, por estar con nosotros siempre en Diálogo Internacional. Y bueno, los invito para el próximo martes a las 9 de la mañana, que tenemos otro programa bien interesante que tiene que ver con algo que está pasando desde hace algunos días. Un fuerte abrazo, Abraham, y muchas gracias como siempre. Saludos para todos, Luis. Gracias por la invitación.